En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coopmam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Aquí estamos, señores, es martes, sigue un martes lluvioso. Parece que vamos a tener lluviecitas, aunque más tranquilas. Y que, como se había pronosticado, era hasta el sábado pasado. Bueno, pues las lluvias seguirán y eso es bueno, aunque todavía no lo suficiente, como hoy destacan los expertos, como para que pueda mermar ya de manera drástica en todo estos temas que tenemos de sequía. No. Hay incluso una relación de lo que ocurre con las presas, en el caso de Tavera, Bao, que igual se mantienen en capacidad 50% de lo que debe ser, y por supuesto el impacto que eso tiene en la agricultura y demás. Pero bendito sea, porque aunque sea con alguna tibieza, bueno, seguirá lloviendo en gran parte del país en estos días. Ya hay provincias en alerta, amarilla, verde, sobre todo en el Cibao Central. Bendita sea la lluvia en estos momentos de sequía estacional que ponen en jaque la producción nacional, además del consumo del agua. Por tanto, se mantiene entonces la advertencia de hacer un uso racional del agua, porque seguiremos todavía con escasez. La noticia o una de las informaciones del momento que mantiene, yo digo, rabiosos algunos, con algarabía otros, es el tema de la encuesta Gallup, una de las encuestas más creíbles, porque hasta ahora siempre ha mantenido más o menos una constante en términos de acertación, acertando y de aceptación también. Y la encuesta Gallup, que ahora la publica no el periódico Gallup Hoy, como se conocía antes. Recuerdo que cuando trabajaba en la revista Rumbo era Gallup Rumbo, ahí salía en la revista. Y la intención del voto es lo que se va a valorar. Por supuesto también, por lo menos son los puntos fundamentales, la valoración del gobierno, el futuro del país y los asuntos que más preocupan a la ciudadanía. Yo quiero decir de entrada que por los datos y los porcentajes que ofrece en términos de preferencias electorales, si las elecciones fueran en el día de hoy, bueno, pues yo creo, deja muy mal parado sobre todo al Partido de la Liberación Dominicana. El PLD, la FUPU muestra algún nivel de crecimiento y claro está, tanto Luis Abinader, la valoración como tal, como candidato, y el propio Partido Revolucionario Moderno, bueno, pues entonces se colocan más a la cresta respecto a los dos partidos de oposición. Sin embargo, yo creo que aquí el gran ganador en esto, en términos porcentuales, es Leonel Fernández, pero en tasa de rechazo. Yo creo que eso debe ser una preocupación. No es la novedad porque parece que han logrado bajar, ahora se coloca en un 37%, en otras mediciones que se habían hecho anteriormente les colocaba en un 40%. En el caso del presidente Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno, todas las consultas que se han hecho más o menos han dado los mismos resultados. Pero no solamente se va a medir en la encuesta Gallup, que se publica en el día de hoy, la valoración que se hace del gobierno de Luis Abinader. Las preguntas también van en la dirección de cómo se valora la situación de la economía del país, y ahí la valoración que la gente tiene, bueno, y de los temas fundamentales es importante. Pero además, ¿cómo piensa la ciudadanía que podría terminar este gobierno respecto a cómo comenzó y la comparación que hacen con el gobierno pasado? Bueno, pues entienden, y ahí se coloca un poco la intención del voto, que Luis Abinader podría terminar mejor de cómo ha sido el comportamiento, y los partidos y los candidatos con mayores posibilidades de ganar, evidentemente, las elecciones del 2024, las posibilidades de triunfo electoral, por ejemplo, de Leonel Fernández, de Abel Martínez y del propio Luis Abinader. La encuesta está publicada íntegra, pero como ustedes sabrán, las reacciones no se hicieron esperar. A mí me pareció bastante infantil la reacción del expresidente Leonel Fernández, que evidentemente, aunque ellos saben perfectamente, porque aquí siempre es lo mismo, depende de a quién pueda favorecer o no,
Leonel Fernández hablaba de, la única reacción que tuvo fue de por qué no se publicaba en el periódico Hoy. Eso yo creo que tiene poco que ver frente a una firma y a una persona que ha encabezado las encuestas Gallup, de las que no se han hecho ningún tipo de cuestionamiento, que es el señor Rafael Acevedo, que por tanto tiempo ha sido representante en el país de la Gallup dominicana. El problema de Leonel Fernández, y yo creo que es donde debería enfocarse, en este caso Leonel, es precisamente en esa tasa de rechazo. Igual también reaccionó, evidentemente, Abel Martínez, que dice que no cree en la encuesta de RCC, de Gallup RCC, que es ahora el medio de comunicación que lo ha publicado, y hablaba incluso de que ojalá pudieran creerse el PRM y sobre todo el presidente Luis Abinader los resultados de esta encuesta, porque según el candidato, que es el peor valorado, parece que no arranca, del Partido de la Liberación Dominicana, bueno, pues los datos son totalmente diferentes a los que ofrece a los que arroja la encuesta. La tendencia, los alborotos, los corre-corres, evidentemente que se iban a producir y se han producido con la Gallup, que por cierto en un mes también se haría las valoraciones. Debemos decir que la recomposición del cuadro político electoral, eso es algo que sabemos perfectamente que podría variar en una dirección o en otra. Una encuesta no es más que un retrato, una fotografía que se hace de la percepción en un momento determinado. Y por eso yo lo que creo que debería de hacer tanto el gobierno como la oposición es esforzarse para que su posicionamiento pueda consolidarse en un caso y en los otros, bueno, puedan aumentar. O sea que ni el triunfalismo ni el derrotismo es lo que cabe en este caso. Me parece uno y otro una insensatez, y más bien lo que debería de procurarse entonces es trabajar. Pero no hay dudas, evidentemente, que el expresidente Leonel Fernández, en este caso, con esa tasa de rechazo de la gente que entiende que no tiene ninguna posibilidad y que no aceptaría que a través de su FUPU el expresidente Fernández vuelva a gobernar, pues la decisión se expresa, ¿no?, en esta consulta de ahora, de este momento. Aquí hemos tenido muchas experiencias, y yo creo que una de las experiencias más significativas y las que está más cerca en el tiempo, y por lo menos por el impacto que tuvo, fue la en 2012, cuando Hipólito Mejía era prácticamente el ganador de las elecciones, y en esa consulta, ya en el tramo final, me parece que las elecciones eran 16 de mayo, 14 días antes, se desató con una de sus pachotadas el expresidente Hipólito Mejía respecto a las trabajadoras domésticas, que decía que se robaban parte de la comida, las carnes y no sé cuántas cosas, y eso fue una caída estrepitosa que en una virtualidad incluso mostrado desde las mismas encuestas, bueno, pues cayó en un punto que fue devastador, ¿no?, para el entonces Partido Revolucionario Dominicano, que por cierto, señores, ínfimos los lugares que ocupan, y eso era una cosa que era improbable. Es así. Así es que yo creo que simplemente ponerse a trabajar y enfocarse, sobre todo en el caso del partido oficial, en esos elementos que la gente señala y que tiene los mayores cuestionamientos, que es el tema del comportamiento de la economía, el tema de el acceso a los productos básicos, ¿no?, los precios, por supuesto, la inflación, y sobre todo el tema de la seguridad ciudadana. Esos tres aspectos fueron bastante relevantes. Entonces yo creo que si los políticos tuvieran en algún momento algunas luces que lo deben de tener, deberían de enfocarse precisamente en esos puntos más vulnerables. En el caso del gobierno, por ejemplo, a trabajar en esa dirección. El mismo comportamiento que se da para las elecciones presidenciales es lo propio para las congresuales y para las municipales. O sea que en uno y otro, el Partido Revolucionario Moderno, el oficialista PRM, pues está por encima, ¿no?, de los dos partidos de oposición. Hay fenómenos interesantes cuando se pone a hacer la comparación entre un candidato y el otro. Por ejemplo, en el caso de Luis Abinader versus Leonel Fernández, en un escenario, en otro Luis Abinader versus Abel Martínez. Por la tasa de rechazo ahí se mide bastante bien. Y es que en el caso de que si la confrontación fuera con uno y otro, varía el porcentaje, en este caso a favor del candidato del PLD. Pero cuando se pone y se mide
los dos candidatos o los dos PLDs, o sea, a Leonel Fernández y Abel Martínez, señores, ahí lo que aparece es que el PLD estaría por encima del candidato de la FUPU. Y eso, ahí es donde entra la gravedad de ese elemento que yo creo que es lo más novedoso en este caso, de ese rechazo que tiene la población dominicana al expresidente Leonel Fernández a partir de sus 3 periodos de gestión. Finalmente, decir muy rápidamente, volver a referirme, señores, sobre el caso del caso de Chantal, pero también del caso de otras mujeres que han sido asesinadas en este trimestre que va de año. Ya tenemos 20 mujeres muertas y yo creo que es una cantidad bastante considerable. Hemos visto cualquier cosa salir a través de los medios. Yo lamento tanto que los que tenemos acceso a los medios masivos de comunicación, ya sea a través de estas plataformas, a través de los medios convencionales, no procuremos un poco tener entendimiento sobre un problema que es bastante preocupante en este momento. Señores, hay que repetírselo hasta el cansancio a la gente. La víctima nunca es culpable. Cuando usted es atracado en la calle, usted no me venga, no, porque tú debiste tomar medidas y tal o cual, no. Nunca es responsable de que te atraquen, como tampoco es responsable ninguna mujer de que una persona, de que un hombre, en este caso su pareja o expareja, la asesine. Entonces, no empecemos a buscar periquitos, como se ha dicho, en un tratamiento, yo digo, hasta en misericordia inhumano respecto a lo que ha estado pasando. Ah, no, porque si se vestía así o que si se vestía tal o si se vestía cual. No matemos tantas veces a estas personas, a estas víctimas de un problema que es una derrota para la sociedad. Yo quiero insistir en eso, porque todos los elementos que confluyen ahí han fracasado. En este caso es la Fiscalía, que evidentemente fue un desastre lo que hizo, porque hay protocolos que hay que aplicar mucho más allá de cuando una persona retira una querella. El Ministerio Público puede actuar, pero aquí los primeros que dudan de los maltratos cuando se denuncian violaciones son precisamente muchos de los representantes del Ministerio Público. Señores, vamos a meternos en la cabeza. La víctima nunca tiene la culpa, y en este caso no hay dos víctimas. En este caso hay una mujer asesinada y hay una víctima y hay un victimario, aunque este al final terminara suicidándose. Mañana vamos a hablarles sobre una serie de actividades que hay a nivel internacional como jornadas respecto al tema de la barricol y de las contaminaciones y de los contratos desiguales que se han hecho no solo en República Dominicana, sino en otros países de la región. Pero hoy, por las limitaciones de esta transmisión, solamente se los voy a dejar ahí. Ya les cuento mañana de qué trata esa jornada y, por supuesto, cómo se incorpora también República Dominicana con aquel caso, ustedes recuerdan, de los desplazados de la presa El Yagal, ahí en Cotuí, a través del Comité Renacer. Todavía esas familias están a la espera de reubicación por contaminación, pero mañana hablamos más en detalle. Mientras tanto, recordarles, señores, que muy cerquita de usted tiene una Medicar GBC con su 20% de descuento siempre en todas sus sucursales. El agradecimiento siempre también, por supuesto, para los que nos siguen a través de esta plataforma, a través de esta transmisión que hacemos cada día con los temas del momento. Denle like, como dice un amigo, Ángel Cabrera de Nueva York, no les cuesta nada, no vamos a cobrar por los likes. Si les gusta, claro está, la transmisión, compartan e inviten a otras personas a que se suscriban, y si usted no lo ha hecho, bueno, pues hágalo también a patreon.com/soy Ivonne Ferreras.